Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de este día y, bueno, esencialmente vamos a comenzar a revisar algunos fenómenos que ocurren propiamente con luz en el espectro visible, que es en el rango del espectro electromagnético en el que nuestros ojos permiten o son más sensibles a la radiación electromagnética. Am, Hasta la semana pasada nosotros habíamos abordado la naturaleza ondulatoria de la luz. Vimos algunos bueno, el origen que tiene este fenómeno, las características que tiene en cuanto a los tipos de longitudes de onda o frecuencias que tiene este fenómeno de la naturaleza. Entonces, durante las siguientes sesiones que nos quedan, y ya son pocas de hecho, vamos a tratar un aspecto del análisis de los fenómenos con luz bastante geométrico. De hecho, esta rama de la óptica, que se encarga de analizar los fenómenos que vamos a ver, se conoce como óptica geométrica. Y bueno, ¿cuál es la idea aquí? Recordemos que una onda, habíamos nosotros mencionado que, mm, por ejemplo, si hablamos de una cuerda, es claro imaginar que la onda puede tener un perfil senoidal. Bueno, cuando hablamos, esto sería en una onda unidimensional. Cuando llegamos a ver el tema de ondas en tres dimensiones, tocamos la idea de ondas planas. Una onda plana es justo como algo lo que tenemos aquí en la figura, en este archivo, en el inciso A. Tenemos varios planos que están ocurriendo o que están eh, uno al lado del otro. En cada plano que se tiene aquí en la figura, el valor de la onda es exactamente el mismo en todos los puntos que conforman dicho plano. Pero si nos movemos de un plano a otro, el valor de la onda cambia entre cada uno de ellos. Pero en todo plano que tenemos aquí, los valores de la onda son todos iguales. Bueno, dependiendo de cómo sean estos puntos en el espacio en los que la onda toma exactamente el mismo valor en dichos puntos, tenemos la parte más simple o el aspecto más simple, las llamadas ondas planas. Pero pues esas no son las únicas formas que se pueden presentar. Por ejemplo, otro caso también conocido o que podemos visualizar es cuando se deja caer una piedra en el agua. Por ejemplo, ahí se forman ondas, sí, pero estas tienen un perfil circular. Es decir, los puntos en los que la onda toma el mismo valor, o como tenemos aquí, están en fase, van a adoptar una forma circular y son círculos concéntricos que se van a ir propagando, se van a ir alejando del punto en el que, por ejemplo, en este caso, la piedra cae en el agua. Hay otras formas que pueden adoptar las ondas, dependiendo, repito, de los puntos en el espacio que estén en fase, en los que la onda toma el mismo valor. Por ejemplo, las llamadas ondas cilíndricas o las ondas esféricas, que corresponden al último caso, al caso de que tenemos aquí en la pantalla. Um, las ondas esféricas podemos, ya hemos mencionado, cuando tenemos una bocina o tenemos alguna campana, algún timbre, y este emite sonido, bueno, pues en, en este caso la perturbación que se transmite es a través del aire, las moléculas del aire comienzan a vibrar, comienzan a oscilar respecto a sus posiciones de equilibrio, y eso se va propagando.
Pero esto se hace, al ser en 3 dimensiones, en una forma de casquetes esféricos. Entonces, estos casquetes esféricos van creciendo en radio, se van alejando de la fuente, y las ondas en este caso, los puntos que están en fase, adoptan justamente la forma de estos casquetes esféricos. Bueno, a cualquiera de estas configuraciones, a cualquiera de estas formas se le conoce como frente de onda. Entonces podemos tener frentes de onda planas, frentes de onda circulares, frentes de onda cilíndricos o frentes de onda esféricos. Entonces, por ejemplo, un caso que podríamos considerar como el más general es justamente el caso de los frentes de onda esféricos. Aquí en esta figura podemos tener esta imagen de cómo se verían estos casquetes. Tenemos en el centro de esta figura circular, bueno, es una esfera, al foco o el punto en el espacio en el cual se está emitiendo la onda. Podemos pensar que esto se trata de sonido, o sea, tenemos ahí en el centro una bocina, o pueden ser ondas electromagnéticas también. Puede ser alguna fuente de luz, por ejemplo, una lámpara. Bueno, entonces, cuando esta lámpara o este timbre o lo que sea emite ondas, estas ondas se van a estar propagando siguiendo un frente de ondas, como tenemos aquí, esférico. Entonces se van propagando a todos lados del espacio em, y van creciendo en cuanto a distancia respecto a la fuente que las está generando. Bueno, eso sería una descripción muy adecuada que hacemos a las ondas y en particular también se puede aplicar a la luz, evidentemente, puesto que es una onda. Sin embargo, para la parte, esta rama que vamos a tratar ahora, que se llama óptica geométrica, esta descripción, pues, no es muy adecuada para los fines que perseguimos. Digamos que sabemos que la naturaleza de la luz es que se trata de un fenómeno ondulatorio, satisface la ecuación de onda. Sin embargo, para hacer las descripciones que vamos a hacer a continuación, vamos a no pensar a las ondas como frentes de onda, sino lo que vamos a hacer es considerar lo que se conoce como rayos. De hecho, por esa razón, si ustedes googlean, por ejemplo, temas de óptica que vamos a ver, van a notar que la luz la dibujamos mediante líneas rectas. Y esto es justamente lo que está sucediendo. En lugar de considerar los distintos frentes de onda, que pueden ser planos, circulares, cilíndricos o esféricos, vamos a considerar las líneas que son perpendiculares a dichos planos, a dichos frentes de onda, y que tienen la misma dirección en la que la luz, en este caso, se estaría propagando. Por ejemplo, en las figuras de arriba nuevamente, ustedes pueden notar líneas negras, que son, bueno, pueden pensar que son vectores. Pero bueno, desde el punto de vista geométrico, estas flechas se conocen con el nombre de rayos. Un rayo es una línea recta que es orientada. Bueno, por ejemplo, en las ondas planas, ustedes pueden notar cómo estas líneas, estos rayos, son perpendiculares a los planos, a todos los planos que ahí aparecen dibujados. Entonces, un frente de onda que tenga eh, un- una forma de onda plana, en lugar de considerar, digamos, tal cual la onda, vamos a quedarnos con la descripción de rayos. Entonces, esa es la línea que vamos a dibujar. En esa línea nosotros vamos a entender que estamos considerando ondas. Para el caso de las ondas circulares, el caso de la piedra que se deja caer en agua, pueden notar que los rayos parten del punto en el cual se deja la piedra caer, que se veía en el centro, y comienzan a apuntar hacia afuera. Se van separando, justamente emulando el hecho de que las ondas circulares, estas se propagan desde el centro hacia afuera. Las ondas cilíndricas se comportan igual que las ondas planas y las ondas esféricas, bueno, pues de forma similar a las ondas circulares. Parten de la fuente y se van propagando, ¿no? Se van dibujando hacia todos lados, hacia todo el espacio,
de forma divergente, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿por qué esta idea funciona? ¿Por qué incluso, si hablamos de ondas esféricas, podríamos aplicar esa descripción de rayos? Bueno, en este caso de las ondas esféricas que tenemos en esa figura, si nosotros hacemos un acercamiento a los bordes de estos frentes de onda, veremos que prácticamente son planos. Así que en la óptica geométrica lo que vamos a considerar también es que la fuente de luz, en este caso, se encuentra muy alejado del punto de observación, el punto en el que vamos a estar haciendo análisis. De esta manera garantizamos que los frentes de onda ya no sean perfectamente circulares, sino que básicamente se ven como frentes de onda planos. Y entonces los rayos que vamos a dibujar ya no van a tener la forma que tienen aquí arriba, como pueden ver. Todos parecen, bueno, hay un ángulo agudo entre todos los rayos. Al considerar que la fuente de luz se encuentra muy alejado del observador, los frentes de onda prácticamente llegan planos al observador y por lo tanto todos los rayos, estas líneas, estas flechas, las vamos a poder dibujar todas ellas paralelas entre sí. Esa es la idea que hay que tomar en cuenta. Primero, en lugar de utilizar la descripción de ondas, vamos a utilizar la descripción que se conoce como rayos. Y un rayo no es otra cosa más que una representación de un frente de onda. Esta representación se obtiene dibujando rayos perpendiculares a los frentes de onda. Y además vamos a considerar que la fuente de luz se encuentra muy alejada del, del observador, ¿no? La persona que va a analizar un cierto fenómeno. Esto con la finalidad de asegurar que los rayos que vamos a dibujar son prácticamente planos, perdón, paralelos entre sí. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre esta idea que vamos a comenzar a abordar. Ahora bien, los fenómenos que vamos a revisar mmm, caen dentro de un principio físico que se conoce como el principio de Fermat para el tiempo mínimo. Y bueno, con este principio, con ese simple enunciado que vamos a repasar a continuación, vamos a poder entender por qué, bueno, cómo funcionan los espejos, por ejemplo, que son los primeros tipos de objetos que vamos a estudiar. Y después, cómo funcionan, por ejemplo, las lentes. Aquellos que utilizamos anteojos para corregir algún problema de la vista, pues estamos familiarizados con ese tipo de instrumentos. Aunque, pues, las lentes no solamente se ocupan eh, como modos correctivos, sino tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, en las cámaras fotográficas. O incluso nuestro propio ojo, sin necesidad de ponerle algún aditamiento extra, son lentes. Tenemos ahí un órgano que se llama cristalino dentro de nuestra cuenca ocular, que pues funciona justamente como lo hará una lente. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Todo lo que vamos a realizar entonces a continuación, repito, va a entenderse o va a pensarse como si la luz se describiera mediante un rayo. De hecho, por eso aquí dice rayo de luz. Esa es la idea que vamos a tomar en cuenta ahora. Ya estamos en óptica geométrica.
Bueno, lo que dice este principio es que la trayectoria que sigue la luz para ir de un punto a otro siempre va a ser aquella en la que va a emplear un tiempo mínimo para llegar del punto 1 al punto 2. Eso es lo que afirma este principio. Y bueno, puede parecer bastante, tal vez, obvio o bastante simple lo que aquí está diciendo, pero como vamos a ver a continuación, eso tiene muchas implicaciones. Entonces, vamos a utilizar esta frase para demostrar lo que se conoce como la ley de reflexión, que se presenta cuando tenemos interacción de una fuente de luz con un espejo, o la ley de refracción, que se presenta cuando la luz atraviesa un medio o cambia de medio. Por ejemplo, la refracción ocurre justamente cuando la luz, que proviene, por ejemplo, del sol y que podemos pensar que está viajando en el aire durante todo su recorrido, llega a una interfaz con agua, por ejemplo, una alberca o un vaso con agua, y sigue su camino a través de ese nuevo medio, a través de ese líquido. Entonces, cuando ese fenómeno se presenta, cuando ese cambio de medios ocurre, tenemos lo que se conoce como refracción. Bueno, entonces vamos a empezar con la más simple, creo yo, que se conoce como la ley de reflexión. Bueno, en la ley de reflexión vamos a considerar las siguientes ideas. Pensemos en el caso tal cual de un espejo. Un espejo es un medio reflejante. Tenemos entonces aquí en esta línea horizontal de color azul un espejo. Esto está emulando un espejo. Bueno, tenemos en el punto A, vamos a considerar una fuente de luz, ¿no? En el punto A tenemos una lámpara, un foco o el sol, por ejemplo, también. Esta fuente de luz en el punto A va a estar emitiendo rayos de luz de todas direcciones. Pero nosotros vamos a dibujar solamente uno de estos rayos. Bueno, entonces tenemos el rayo, bueno, un rayo yendo hacia el espejo. Llega al espejo y justamente como este medio tiene esa capacidad de, eh, de no cambiar el medio en el cual el rayo de luz se está moviendo, entonces lo que vamos a tener es que el rayo de luz no sigue su camino hacia atrás del espejo, sino que se mueve en esta dirección, hacia el punto B. En el punto B puede estar, por ejemplo, en una pantalla, puede estar la lente de una cámara para tomar una fotografía, puede estar el ojo de una persona, ¿no? Entonces, que es el que va a captar la luz, ¿no? Y va a captar una imagen. Bueno, esta línea que tenemos aquí dibujada en color negro y que es perpendicular al espejo, se conoce como línea normal. Y esta línea va a ser muy importante. Siempre vamos a tener que considerarla para nuestro análisis. Así que bueno, esta línea siempre es ortogonal a la superficie del espejo. Bueno, entonces lo que vamos a considerar es que el rayo de luz, el que viene del punto A, va a hacer un ángulo θ i con la línea normal, que es el ángulo que tenemos aquí dibujado en color rojo. Y cuando sale, digamos, de interactuar con el espejo y avanza hacia el punto B, hace otro ángulo, θ sub r, con la misma línea normal. Hasta aquí vamos bien. Quedan claras las ideas que tratamos de transmitir aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es aplicar justamente el principio de Fermat.
con la intención de ver si hay alguna relación entre estos dos ángulos que tenemos aquí. Y bueno, el principio de Fermat dice lo siguiente. Afirma que la trayectoria que va a seguir un rayo de luz entre dos puntos, que en este caso sería el punto A y el punto B, es aquella en la que emplea el tiempo mínimo para recorrer dicha trayectoria. Entonces, bueno, esa es la idea que vamos a tener que aplicar y vamos a ver ahora cómo hacemos esa aplicación. Bueno, ahora vamos entonces a hacer una descripción geométrica de la situación. Vamos ahora a tomar en cuenta distancias. ¿Vale? Entonces, vean, es la misma figura, pero ahora vamos a considerar las siguientes distancias. Aquí vamos a llamar a O al punto en el cual el rayo de luz toca el espejo. Es el punto de color amarillo. Aquí están nuestros dos ángulos, como habíamos dibujado. Tenemos la línea normal, la seguimos ahí manteniendo. Y tenemos las siguientes distancias. Entre el punto A, que sería la fuente de luz, y el punto O, donde la luz toca el espejo, vamos a tomar la distancia X, una distancia que vamos a nombrar X. Vean que esta distancia X se está dibujando paralela al plano, a la superficie del espejo. Otra distancia que vamos a tomar en cuenta es H1. H1 es la distancia que hay de la fuente de luz o el punto a la superficie del espejo. Y esta distancia H1 se construye de manera que sea paralela a la línea normal. Así que esta H1 también es ortogonal al plano del espejo, ¿no? A la superficie del espejo. Y H2 va a ser la distancia que hay, del punto B, de donde está nuestra cámara, donde puede estar nuestro ojo, hacia el espejo. También construida de manera que sea ortogonal a la superficie del espejo. Y vamos a llamar finalmente a la distancia D a aquella que existe entre el punto A y el punto B, pero noten que se construye de manera paralela a la superficie del espejo. Bien, entonces esa es la construcción geométrica que vamos a hacer del problema que se planteó hace unos momentos. Y bueno, tenemos entonces que aplicar el principio de Fermat. Por lo tanto, vamos a construir lo siguiente. El tiempo que le toma a la luz ir del punto A al punto B, pero pasando o tocando el espejo, o sea, el punto O, es el siguiente. Veamos. El tiempo es lo que mide el segmento AO, que A es el punto rojo, es nuestra fuente de luz, a este punto. O sea, esa sería la distancia que hay del punto rojo al punto amarillo, dividida entre la velocidad de la luz, en este caso, la velocidad c. Entonces vean, aquí estamos diciendo el tiempo que le toma a la luz en ir de A a B es igual a esta primera distancia entre la velocidad de la luz más el tiempo que le toma ir del punto amarillo al punto B, al punto azul. Que esta distancia, bueno, sería la longitud del segmento OB, dividido entre la velocidad c. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre esta primera idea para calcular el tiempo?
No entiendo muy bien la pregunta de si un frente de onda puede cambiar. ¿A qué cambio nos estamos refiriendo? A cambio de forma, no va a cambiar de forma si incide sobre una superficie, cambiará de forma. eh, por ejemplo, si hablamos de una fuente, a ver cómo lo planteo aquí. Ok, si la luz pasa, por ejemplo, a través de una rendija, un frente de onda plano se podría convertir en un frente de onda circular, o un frente de onda plano podría convertirse en un frente de onda esférico. Pero no es porque esté incidiendo en una superficie, sino porque la está atravesando y esa superficie, pues, por ejemplo, tiene una abertura muy pequeñita, por ejemplo, alargada o en forma de punto. Entonces, si la luz, este rayo de luz llegara a este punto, el punto amarillo, y este punto fuese más una abertura, por ejemplo, una pequeña mirilla, entonces la luz que atraviesa, que llega a la otra parte de esta superficie, ya no tendría el mismo frente de onda plano que tenía, sino que podría convertirse en un frente de onda esférico. O sea que este punto se interpreta como una nueva fuente de luz, una fuente de luz con frente de onda esférico. Entonces, no porque la luz incida sobre una superficie con estas características, como es en un espejo, necesariamente va a cambiar de forma. De hecho, en un espejo no va a cambiar de forma. Va a seguir siendo un frente de onda eh, plano. Bien, entonces, bueno, ahora, perdón, en función de las cantidades que tenemos aquí, o sea, de las distancias, podemos escribir este segmento AO como la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más x2. O sea, que estamos aquí hablando del teorema de Pitágoras, tal cual. Entonces, esta distancia AO es la hipotenusa para el triángulo rectángulo que se forma con el rayo de color verde, la línea aquí punteada X y la línea normal. Aquí es ese primer término. El siguiente segmento OB que tenemos acá también se puede ver como bueno, forma parte de un triángulo rectángulo. Es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma con la línea normal y esta línea punteada de color amarillo. Entonces, bueno, tenemos que esta hipotenusa, es igual a h2 al cuadrado, esta distancia, más d menos x y esta operación al cuadrado. Así que como podemos ver aquí, este tiempo que le toma a la luz de ir del punto A al punto B, pasando o tocando el espejo, se puede analizar muy fácilmente a través de estas distancias. Y retomando el último comentario en el chat, en efecto, en un fenómeno donde se involucra un espejo, el papel de este elemento, o sea, me refiero al espejo, es el de cambiar la dirección de la luz. Solamente esa es su función. Bastante simple, pero bastante útil. Entonces, este rayo de luz que viajaba o que venía desde el punto A, vean, ha llegado a lograr el punto B, gracias a ese espejo. Bueno, la luz que va hacia el espejo, cambia de dirección y llega al punto B. Bueno, a continuación vamos a tener que tomar la derivada de este término, de este tiempo. Porque recordemos, ¿qué nos dice el principio de Fermat?
Ok, afirma que la trayectoria entre dos puntos que sigue la luz es aquella en que emplea un tiempo mínimo. Tiempo mínimo. Es decir, que desde el punto de vista de cálculo, esta es una función que depende, como vemos aquí, del lugar en el cual esté nuestra fuente de luz. Es decir, el tiempo que tarda la luz en llegar al punto B pasando por el espejo es una función de X. Depende de X, justo como lo podemos ver aquí, en la ecuación que acabamos de escribir. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es tomar esa función y minimizarla. Encontrar un valor mínimo y, bueno, lo que se hace en cálculo, básicamente. En cálculo diferencial. ¿Vale? Entonces, hacemos eso. Tomamos la derivada de esta función e imponemos que sea igual a 0. Esto con la finalidad de encontrar un valor crítico. Bueno, aquí ya tenemos la derivada de esta función. No es difícil de obtener. Y bueno, resulta entonces que tenemos estos términos. X entre el valor de la hipotenusa menos la distancia de menos X entre el valor de la hipotenusa del siguiente rectángulo. Perdón, triángulo rectángulo. Bueno, lo siguiente que hay que notar es que, veamos, ¿qué es X entre el valor de la hipotenusa? Echemos un vistazo a nuestra figura de arriba y, a ver, es X entre el valor de la hipotenusa. Es X, esta distancia X, entre el valor de este lado. A eso, ¿cómo se le llama? A esa razón que hay entre X, este cateto, y la hipotenusa. Así es justamente el seno. El seno de teta i. El seno del ángulo que forma este rayo de luz con la lineal normal. Eso tómelo muy en cuenta, porque, bueno, en cursos anteriores a veces los estudiantes se confunden y toman el ángulo teta i como cualquier otro. Y no, el ángulo teta i que estamos aquí trabajando es el que siempre se va a formar entre la línea normal, esta línea punteada de color negro, y el rayo de luz. Ningún otro. Esta definición no cambia. Siempre va a ser el ángulo que acabo de comentar. Bueno, ok, entonces aquí vemos que esto es justamente seno de teta i, correcto. Y este otro, d menos x entre el valor de la hipotenusa. A ver, echemos un vistazo acá. En este otro triángulo. Nos dice d menos x, que es esta distancia marcada en color amarillo, entre el valor de la hipotenusa. Entonces, esta razón que tenemos aquí, este cociente, también es igual a un valor, bueno, a la función trigonométrica seno, pero del ángulo de este otro, de teta r, que tenemos aquí, ¿no? El que formó el rayo de luz que sale o que viene del espejo hacia el punto B, y bueno, el ángulo que hay entre ese rayo y la línea normal. Una vez más, esta línea se utiliza para definir el ángulo teta r. Entonces, pues se sigue lo siguiente. Para que esa igualdad sea 0,
sea cierta, pues bien, 1 entre C es 0 o lo que está entre paréntesis es 0. Evidentemente 1 entre C no puede ser 0, así que lo que queda es que lo que está dentro del paréntesis sea 0. Y si eso ocurre, tenemos esta igualdad. Seno de teta i, que es el primer término, lo que está en color amarillo, es igual a seno de teta r, que es el término que está en color azul. Y si ustedes aquí aplican, por ejemplo, el arcocoseno, perdón, el arcoseno para despejar teta i, y como seno y arcoseno son funciones inversas, lo que resulta es que teta i es igual a teta r. En pocas palabras, el ángulo que forma nuestro rayo de luz que llega al espejo es exactamente igual al ángulo con el que el rayo de luz sale del espejo, ambos respecto a la línea normal. Para poner esto un nombre correcto dentro del contexto de óptica geométrica, a teta i se le conoce como el ángulo de incidencia y a teta r se le conoce como el ángulo de reflexión. Y este principio que estamos obteniendo, a esta igualdad entre esos dos ángulos, es a la que se conoce como la ley de reflexión. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes. Ahora bien, ¿y esto cómo es que sirve? O sea, esta igualdad tan simple sirve para entender el funcionamiento de un espejo. Un espejo como lo que tenemos en casa seguramente y que utilizamos para el momento de estarnos arreglando, ¿no? Para salir. Bueno, ¿cómo funciona? Voy a mostrarles a continuación la siguiente pantalla. ¿Ok? Deberíamos estar viendo la pantalla del navegador. Y bueno, lo que se tiene aquí es lo siguiente. Tenemos una vela, que es lo que se encuentra del lado derecho de la pantalla, en la región de color blanco. Y tenemos en la línea de color azul lo que será el espejo, ¿no? Esta línea de color azul emula la superficie del espejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un rayo de luz? Bueno, en este caso la vela está en nuestro punto A, ¿no? Es la fuente de luz. Esta vela va a estar emitiendo rayos de luz, pero vamos a concentrarnos en uno solo, en un rayo de luz. Vean lo que sucede. El rayo de luz que estamos aquí dibujando sale de la vela, llega al espejo, cambia de dirección. El ángulo con el que el rayo de luz de color rojo incide sobre el espejo es exactamente el ángulo que forma la línea normal y el rayo de luz que llega al ojo, que tenemos aquí, que llega a la persona. Ahora, aquí hay un detalle bastante interesante que ocurre a la hora de analizar espejos. Y es que nuestro ojo interpreta cosas. O sea, no es nuestro cerebro, valiéndose de la vista, de los ojos, interpreta la realidad. Entonces, vean lo que sucede. El rayo de luz realmente está saliendo de la vela, llega al espejo, se refleja, es decir, cambia de dirección y llega hacia donde está el ojo de la persona.
Pero nuestro cerebro no interpreta esto, no ve esto que acabo de comentar, sino lo que asume es que el objeto que está observando se encuentra en línea recta y por lo tanto, vean aquí hacia atrás del espejo, digamos, hacia esta región de color azul, que el rayo de luz se prolonga siguiendo una línea recta. Y entonces nuestro cerebro interpreta que el objeto está aquí, del lado, en este caso, izquierdo de la pantalla. Y es así como estaría funcionando la luz en el fenómeno de, bueno, más bien, es así como estaría funcionando un espejo gracias a la ley de reflexión. Si nosotros movemos la fuente de luz, vean que los ángulos que aquí tenemos siguen respetando la ley de reflexión. Y nuestro ojo sigue eh, entendiendo que el objeto que está viendo se encuentra al otro lado del espejo. Es más, podemos poner la fuente de luz, vean así, podemos ponerla atrás o un poco atrás del observador y aún así podemos llegar a verlo. Y eso es porque el rayo de luz que proviene de la fuente llega al espejo, se refleja y nuestro ojo interpreta que ese rayo que está viendo ha viajado en línea recta y por lo tanto vemos o interpretamos que ese objeto se encuentra detrás del espejo y por eso podemos verlo, aun cuando realmente el objeto se encuentra detrás del observador. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta parte. Vale la pena decir que dentro de el lenguaje de óptica, esta imagen se le llama imagen virtual. Y recibe este nombre porque esta imagen se forma prolongando un rayo de luz, justo como lo que tenemos aquí. O sea, este rayo de luz que dibujamos hacia el punto B, hacia donde está el ojo de esta persona, se prolonga, en este caso, hacia el interior del espejo, y con ello formamos la imagen que la persona estaría observando. Entonces, por esta parte de que tenemos que prolongar el rayo de luz a esta imagen que tenemos dentro de, bueno, que se forma en un espejo, se le conoce como imagen virtual. Sobre el comentario de si se ponen uno frente a otro una pareja de espejos, el por qué se observan reflejos infinitamente, pues justamente por esto, por el fenómeno de reflexión. Tenemos un objeto, una fuente de luz. Esta fuente de luz emite un rayo. Durante, en la primera, en el primer contacto con el espejo se forma una imagen. Esta imagen se va a volver la fuente de luz para el siguiente espejo.
y así sucesivamente. Esta imagen da lugar a una segunda imagen dentro del otro espejo, el cual se vuelve una fuente de luz para la siguiente reflexión. Y así se van alternando, dando como resultado esta reflexión que, bueno, podemos decir que se ocurre de manera infinita. Así que si nosotros ponemos una siguiente superficie reflejante en lugar del ojo, para esa fuente de, perdón, para ese objeto, para ese nuevo espejo, esta imagen se convierte en la fuente de luz. Una fuente de luz virtual si se quiere, pero al final una nueva fuente. Y la luz que le llega a ese otro espejo la refleja y la vuelve y vuelve a dar lugar a otra imagen en alguna otra parte, en algún otro punto de este otro espejo. Por ejemplo, si hacemos esto aquí, tenemos esto. Bueno, es parecido, no es exactamente igual a esa situación que nos plantean, porque aquí estos espejos no están paralelos. Por ejemplo, aquí tenemos dos espejos que, como pueden ver, están colocados de tal manera que, que forman un ángulo obtuso. Tenemos la fuente de luz y en este caso, vean lo que ocurre. Un primer rayo incide sobre este espejo que habíamos ya estado considerando y este rayo de luz se refleja y llega al ojo. Entonces, la persona interpreta que, en este caso, la vela estaría en este punto. Hemos prolongado hacia el interior del espejo una línea recta y eso nos permite decir que aquí está una primera imagen de esa vela. Pero como tenemos otra superficie reflejante, hay un segundo rayo de luz que llega a esta otra superficie, se refleja, el haz de luz cambia de dirección y entonces el ojo ve otra imagen. Así que, bueno, en este caso, si pusiéramos esto así, lo que vería la persona serían dos imágenes del mismo objeto. Repito una vez más, esto no es justamente lo que está, bueno, no es exactamente igual a lo que sucede cuando tenemos dos espejos colocados uno frente a otro, pero lo que sí estaría ocurriendo en esa misma situación, perdón, en esa otra situación, es que tenemos eh, el fenómeno de reflexión presente tantas veces sea como los rayos de luz incidan sobre el espejo. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta última parte. Bien, ahora, bueno, eso que acabamos de ver se conoce como ley de reflexión y ocurre cuando un rayo de luz evidentemente no cambia de medio. Por ejemplo, el espejo puede estar en el medio aire, como pues
generalmente está, ¿no? Cuando lo tenemos en casa. Y entonces el rayo de luz está viajando inicialmente en aire, llega al espejo, cambia de dirección y sigue viajando en ese mismo medio, en medio aire. O puede estar, por ejemplo, un espejo rodeado por agua o por algún otro líquido o fluido. Bueno, ¿qué pasa cuando la luz sí cambia de medio? Bueno, para entender lo que sucede con cuando la luz pasa de un medio a otro, tenemos que definir lo que se conoce como índice de refracción. Bueno, el índice de refracción va a ser una cantidad adimensional, para empezar, y que en la literatura ustedes lo van a encontrar indicado con la letra N minúscula. Y se define como la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío, es decir, la velocidad que hemos denotado con la letra C minúscula, la que equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la velocidad de la luz en el medio en el cual está propagándose ese rayo. Lo que ocurre es que cuando un rayo de luz cambia de medio, su velocidad se modifica. La velocidad del rayo de luz se modifica. Y al modificarse la velocidad, se modifica también la longitud de onda. Por ejemplo, una situación que se puede presentar es la que tenemos aquí en la figura, del lado izquierdo. Vean, tenemos aquí, bueno, para que visualicemos esto correctamente, aquí he recuperado una vez más la idea o la imagen de una onda como tal, ¿no? Un movimiento ondulatorio. Entonces tenemos un rayo de luz, una onda electromagnética, que está viajando de izquierda a derecha. Entonces en el vacío tiene esta onda electromagnética una longitud de onda lambda 1. Pero bueno, como vemos aquí, encuentra en su paso un nuevo medio. Un medio que puede ser, por ejemplo, un acrílico, puede ser algún tipo de vidrio, algún cristal, algún líquido, por ejemplo, agua, aceite, alcohol, el medio que ustedes gusten. Bueno, cuando la luz atraviesa ese medio, su velocidad se ve modificada. Y como resultado de ello, como vemos aquí, su longitud de onda se va a cortar. Vamos a tener dentro de este medio que la luz adopta o tiene una longitud de onda lambda 2, distinta a la que tenía antes de cruzar ese medio. Bueno, si el haz de luz continúa su camino y vuelve a entrar al medio que tenía al inicio, entonces, como vemos aquí, la longitud de onda se vuelve bueno, en este caso aumenta, recuperando la velocidad en el vacío. Pero el punto aquí importante es que durante el recorrido que efectuó en ese medio, la velocidad y la longitud de onda de la luz se modificó. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de esto, tenemos la siguiente igualdad. Para empezar, la frecuencia de la onda no va a verse modificada. Es decir, la cantidad de ciclos por segundo no va a verse alterada. Eso es algo importante a recordar. Cuando la luz cambia de medio, el número de ciclos por segundo que realiza no se modifica. Entonces, en el medio que vamos a llamar 1, que puede ser el vacío, por ejemplo, la frecuencia F1, tenemos aquí, va a ser igual a la frecuencia 2, es decir, a la frecuencia que la luz tiene en este medio. Pero, ¿qué es la frecuencia? Bueno, la podemos encontrar como la división de la velocidad de la luz entre la longitud de onda, que como ven aquí, bueno, pues será C entre lambda 1.
Y esto es igual, como tenemos aquí, a la frecuencia en el segundo medio, que evidentemente será igual al cociente de la velocidad en ese medio, la velocidad de la luz en ese medio, entre la longitud de onda que le corresponde. Si nosotros reordenamos estos términos, vean que llegamos a esta relación, al cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio que está cruzando. A ese cociente es al quien se le conoce como índice de refracción. Y como ven, es una cantidad dimensional, porque estamos dividiendo dos cantidades del mismo, la misma unidad de medida o de la misma magnitud física. Así que n, el índice de refracción, es simplemente un número. Además, la velocidad de la luz en el vacío, el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la máxima velocidad que va a adoptar la luz. Cuando la luz atraviesa un medio, en ese medio la velocidad de la luz va hacia abajo, o sea, decrece. No va a aumentar, siempre va a decrecer. Entonces, esta velocidad V2 siempre va a ser menor que C, siempre. Trátese de ese medio como aire, agua, alcohol, algún plástico, no importa cuál de esos medios ustedes tengan en mente, la velocidad de la luz a través de ese material o a través de ese medio siempre será menor a la que la luz tiene en el vacío. Por lo tanto, el índice de refracción es una cantidad adimensional y además siempre mayor a 1. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, entonces vamos a aplicar el principio de Fermat. Este principio que nos habla del tiempo mínimo, pero ahora para estudiar el caso en el que un rayo de luz atraviesa un medio o cambia de medio. Bueno, a este fenómeno se le conoce como ley de refracción o ley de Snell. Ustedes en la literatura van a encontrar cualquiera de esos dos nombres. Bueno, ¿cómo vamos a estudiarlo aquí? Pues vamos a suponer ahora que un rayo de luz nuevamente sale del punto A, es decir, aquí está nuestra fuente de luz, pero ahora está viajando en dirección a una interfaz. Una interfaz que es el límite físico entre dos medios. Por ejemplo, en el punto A podemos pensar que está en el vacío o que está en aire. Entonces, bueno, este rayo de luz proviene del Sol, está viajando por el aire, llega a esta región, que puede ser, por ejemplo, la superficie de agua en una piscina o en un vaso con agua. Y evidentemente hacia abajo tenemos el agua, tenemos ese nuevo medio. Y en ese otro medio, o en esa región nueva, tenemos el punto de observación, el punto B. Ok, entonces, bueno, en este caso, la luz tiene que ir del primer medio, el aire, al segundo medio, el agua. Nuevamente tenemos aquí esta línea de color negro que es ortogonal, en este caso, a la interfaz entre estos dos medios.
Es decir, esta es la línea normal. Tenemos aquí dibujados el ángulo I, que se forma entre el rayo de luz que llega a la interfaz y, y la línea normal. Y del otro lado tenemos el ángulo θr. Un ángulo θr que igualmente se forma entre el rayo de luz, que sigue dentro del nuevo medio, y la línea normal. Bien, similar al caso anterior, al de la ley de reflexión, esta situación física la vamos a analizar mediante simple geometría o trigonometría. Entonces, para ello, vamos a hacer la siguiente construcción. Una vez más tenemos la distancia x, que va del punto A al punto en donde la luz toca la interfaz, donde cambia de medio. Esta distancia x se obtiene de forma paralela a la propia interfaz. La distancia h1 es paralela a la línea normal y además mide la distancia que hay entre, entre la fuente de luz y la interfaz. H2 es similar a H1, es ortogonal a la superficie, a la interfaz y mide la distancia que hay entre la propia interfaz y el punto B. Y la distancia B, la distancia que se construye de forma paralela a la interfaz y que nos dice qué tan lejos está el punto A del punto B. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta descripción. Bien, ¿cómo vamos a aplicar el principio de Fermat en, en esta situación? Bueno, pues, similar al caso anterior, al del fenómeno de reflexión, vamos a construir una función que nos diga cuánto tiempo le toma al rayo de luz ir del punto A en color rojo al punto B, el que está en color azul. Y bueno, pues el análisis va a ser de forma muy parecida a lo que teníamos hace unos momentos. Es decir, el tiempo, tiempo total, si lo quieren llamar así, es igual al tiempo que le toma en recorrer la distancia AO más el tiempo que le toma recorrer la distancia OB, que es la que tenemos justamente aquí. Tenemos la distancia AO entre la velocidad de la luz en ese medio, que vamos a llamar B1, más la longitud o la distancia OB entre la velocidad de la luz en este otro medio. Bueno, entonces, estas distancias las podemos identificar con la hipotenusa de los triángulos rectángulos que se están formando aquí. Y como vemos, este tiempo depende de X, una vez más, de la distancia que existe entre la fuente de luz y la línea normal. O bien, entre la fuente de luz y el punto en el que la luz va a incidir en la interfaz de estos dos medios. Entonces, nuevamente, para ocupar el principio de Fermat, tenemos que encontrar un tiempo mínimo. Y para encontrar ese tiempo mínimo hay que derivar e igualar la derivada a cero. Así que tenemos esto.
derivada de t respecto a x tiene que ser 0. Derivamos lo que tenemos aquí arriba. Se obtiene algo muy parecido a lo que veíamos en el caso anterior, excepto que ahora, como la luz cambia de medio, aquí vemos que B1 y B2, pues en general son distintos. Serán velocidades diferentes. Entonces ya no las podemos factorizar como en el caso anterior. Así que, pues se quedan ahí de manera explícita. Una vez más, estos cocientes en color amarillo o el que está en color azul, los podemos identificar como la función trigonométrica seno. Y los B1 o B2 las podemos relacionar justamente con los índices de refracción. Y entonces, en este caso, cuando cuando la luz cambia de medio, eso es lo que está sucediendo. A esto que tenemos aquí, esta ecuación, se le conoce como la ley de refracción o ley de Snell. Y lo que nos indica es que el ángulo refractado, así se le conoce a θr, el ángulo refractado, va a depender de los índices de refracción que tiene cada medio. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Ahora, ustedes pueden consultar en tablas, internet o en los textos que tenemos en Classroom, los distintos valores de índice de refracción para diferentes medios. Por ejemplo, aquí yo les muestro algunos posibles valores que pueden ustedes encontrar. Por ejemplo, tenemos el diamante, que tiene un índice de refracción con valor de 2.419. El vidrio con o sin plomo, que bueno, dependiendo de si es con o sin plomo, pues su índice de refracción será 1.66 o 1.52 respectivamente. La sal, por ejemplo, que es una sustancia cristalina, tiene un índice de refracción de 1.544. Bueno, esto hablando de sólidos. ¿Qué pasa con líquidos? Bueno, tenemos aquí el agua, que tiene un índice de refracción de 1.333, glicerina, con valor de 1.473. Hablando de medios gaseosos, por ejemplo, el aire, pueden ver que es prácticamente 1. Por esa razón, para fines prácticos, en los ejercicios que resolvamos, vamos a tomar al aire con índice de refracción 1. O sea, como si se tratase del vacío. Vemos que la diferencia es muy pequeña, ¿no? Entre un medio vacío absoluto y el aire. Pero bueno, al ser la diferencia muy pequeña, pues para fines prácticos asumiremos que el índice de refracción del aire es esencialmente 1. Bueno, entonces esos son algunos valores. Ustedes tal vez pudieran encontrar en internet más información, más valores, pero bueno, aquí hay algunos ejemplos a tomarse en cuenta. Ahora, bueno, voy a mostrarles a continuación. Vamos a estudiar dos casos. Déjenme cambiar de pantalla. Ok, vean. Les estoy compartiendo nuevamente la pantalla del navegador. Y aquí lo que tenemos
es una fuente de luz, aquí un rayo rojo, y dos medios. Aquí el material que está en la parte superior es aire. Entonces pueden ver que en este caso el índice de refracción del aire pues se toma como 1, lo que les comentaba, ¿no? Hace unos momentos. El segundo medio, el que está pintado aquí de color azul, es agua, cuyo índice de refracción se toma como 1.33. Bueno, eh, primero vamos a ver lo que pasa desde el punto de vista ondulatorio, es decir, cuando interpretamos a la luz como frentes de onda. Entonces, aquí va. Eso es lo que es así como analizaríamos la situación. Vean, del haz de luz láser sale un frente de onda esencialmente plano. Las regiones negras podemos pensar que son los valores en los que la luz toma valores, perdón, la onda toma valores mínimos y las zonas de color rojo donde toma valores máximos. O sea, piensen eso como un perfil de senoidal. Entonces, un perfil senoidal tiene valores máximos y tiene valores mínimos. Bueno, este rayo de luz está viajando en dirección hacia la interfaz que tenemos aquí. Pueden notar aquí la línea punteada, que es la línea normal, y pueden notar dos cosas. Primero, este rayo de luz, al llegar al medio, vean que cambia de velocidad. Dentro del agua, en este caso, el rayo de luz eh, viaja con una velocidad más pequeña. Y segunda cuestión importante, vemos que aquí hay una imagen tenue de de un frente de onda que sale hacia afuera, que se mantiene dentro del medio aire. Lo que está pasando es que de manera estricta, cuando un rayo de luz incide sobre algún medio, parte de esa luz se va a transmitir al medio, como tenemos aquí. Pero hay otra parte que se va a reflejar. Entonces, bueno, aquí similar a cuando hablamos en mecánica de que tenemos la fricción, aquí va a suceder un análogo, en el sentido de que no tenemos la transmisión perfecta. Un rayo de luz no se transmite al 100% hacia el otro medio. O sea, su energía no se transmite al 100%, sino que hay una parte de la energía que se refleja. Y como vemos aquí, bueno, pues es bastante tenue la imagen, tratando de decirnos que la energía o el rayo de luz que se refleja, pues es mucho menor en comparación a la que se transmite, a la que sí se pasa al otro medio. Por poner números. Supongamos que esta luz equivale al 100%, entonces tendremos un 90-95% que sí se transmite y un 10 o 5% que se refleja. Entonces, bueno, en comparación, pues la mayor cantidad de luz que vemos es la que cambia de medio y apenas y tal vez distinguiremos este rayo de luz que se refleja. Todo va a depender de qué tan potente sea la fuente de luz, ¿no? Que su frecuencia, la energía que lleve y esos aspectos propios de esa luz. Bueno, eso es lo que sucede si pensamos a la luz con su descripción de ondulatoria. Pero como ya les había mencionado, vamos a trabajando la descripción de rayos. Y entonces es así como lo estaríamos dibujando. El rayo de luz que sale de la fuente, llega a la interfaz y cambia de medio.
Lo interesante que nos dice la ley de Snell o ley de refracción es que estos ángulos no van a ser iguales. El ángulo incidente y el ángulo refractado. De hecho, por ejemplo, para los valores de 1 y 1.33, o sea, el medio, vamos a llamar medio 1 o medio incidente, o medio 2 o medio refractado, podemos observar, por ejemplo, en este caso, déjenme aquí acomodarlo. Por ejemplo, este rayo de luz está incidiendo a 45 grados respecto a la línea normal. El rayo de luz, vean, no está, no hace un ángulo igual de 45 grados en el agua, sino que lo hace a 30 grados. ¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes podrían hacer las cuentas utilizando la ecuación que acabamos de obtener hace unos minutos y podrían sustituir un valor de ángulo de incidencia de 45 grados y constatar que el ángulo θr no vale 45, sino que está cerca a 30 grados. Bueno, entonces, una situación que estamos aquí observando es lo que pasa cuando el rayo de luz pasa de un medio de bajo índice de refracción a un medio de alto índice de refracción, de aire a agua. Pero ¿qué pasa si cambiamos los medios? Si la luz proviene primero, surge de una fuente que está en agua, por ejemplo, y se manda a una región donde está llena de aire. Bueno, vamos a hacer el cambio. Vamos aquí a elegir. Vean lo que sucede. Vean, tenemos aire, tenemos agua. Vean que el rayo de luz está viajando en línea recta. Cuando está viajando en un mismo medio, pues no hay cambio de velocidad. Así que pues viaja en línea recta. Ahora, abajo tenemos agua, lo pasamos a que vuelva aire. Se vuelva aire. Noten lo que sucedió. No cambiamos el ángulo de 45 grados, se mantuvo. Lo que hicimos fue cambiar de medio. Ahora, estamos inicialmente en un medio de índice de refracción de 1.33, agua, y mandamos el haz de luz hacia un segundo medio, pero ahora que este medio fuese aire. Un medio de bajo índice de refracción. ¿De acuerdo? Entonces pasamos de un medio de alto índice de refracción a uno de bajo índice de refracción. Y como resultado de esto, podemos ver que el haz de luz ahora ha aumentado su separación o el ángulo respecto a la línea normal. Veámoslo nuevamente. Cambiemos los papeles. Cuando viaja de eh, aire a agua, el, el ángulo va a ser menor o va a estar más pegado a la línea normal. Y eso siempre va a suceder cuando la luz viaje de un medio de bajo a alto índice de refracción. ¿Qué pasa al revés? Cuando el agua viaja de un medio de alto índice de refracción a uno bajo. Bueno, como ven, el haz de luz en este caso se aleja de la normal. Y bueno, para ello también les voy a mostrar el siguiente video.
que tienen un haz de luz incidiendo de manera normal o de manera perpendicular a la interfaz. Aquí vean cómo es lo que está sucediendo. El rayo de luz está pasando de un medio, en este caso el vidrio, el acrílico, al aire, que es el medio que tenemos aquí. Entonces vean ustedes cómo se dobla el haz de luz. ¿Ok? Tenemos un medio de alto índice de refracción a uno bajo. Vean aquí, noten esta parte. Hay un pequeño rayo que está apareciendo. Vean que cuando el rayo de luz viaja de un medio de alto índice de refracción a uno bajo, existe un ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado ya no existe. Desaparece en esta región de arriba. Y el rayo de luz queda totalmente reflejado. Si nos movemos por arriba de ese valor del ángulo, ya no tenemos ángulo refractado, simplemente un ángulo reflejado. A este fenómeno se le conoce como reflexión total interna. Y es lo que tendremos aquí. Si nosotros vamos incrementando el ángulo de incidencia, vean, aquí el ángulo, perdón, el rayo de luz refractado comienza a acercarse mucho a la interfaz. Y esta línea que les había mencionado, que indicaba una parte tenue, ¿no? de luz que se está reflejando, se intensifica. Vean, aquí toda la línea roja tiene un tono muy intenso de rojo, pero conforme nos vamos acercando al valor que se conoce del ángulo como ángulo crítico, el rayo de luz refractado ahora es el que empieza a verse tenue. Y bueno, ocurre esto. El rayo de luz prácticamente queda atrapado en el primer medio. Es decir, esta interfaz se comporta como si fuese un espejo. Y eso es justamente lo que sucede en las fibras ópticas. Vean aquí, se está utilizando un rayo de luz, bueno, una fuente de luz láser de color verde. Tenemos un vidrio aquí. El vidrio tiene un mayor índice de reacción que el aire. Entonces, vamos a ver lo que sucede a la salida. Vean lo que tenemos aquí. El rayo de luz viaja primero dentro del vidrio. Hay una primera reflexión aquí, pero queda atrapado. Entonces se refleja y llega a esta otra cara del vidrio. Se vuelve a reflejar. Como si aquí se tratase de dos espejos que, como nos preguntaban bueno, al inicio casi de la sesión, ¿qué sucede cuando tenemos dos espejos uno frente al otro? Pues justamente esto. Tenemos aquí un rayo de luz que se refleja, llega a esta otra cara, se vuelve a reflejar, llega hasta otra, se vuelve a reflejar y así sucesivamente. Si esta barra de vidrio fuese muy grande, pues este fenómeno se repetiría a lo largo de toda esa longitud.
Así que bueno, aquí tenemos el funcionamiento de las llamadas fibras ópticas. En ellas se emplea el llamado fenómeno de refracción o ley de Snell. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? Ok, bien, jóvenes, pues bueno. Entonces, si no hay alguna otra pregunta por parte de ustedes, nos estaremos escuchando la siguiente clase. La siguiente clase comenzaríamos a resolver algunos ejercicios relacionados con estos dos fenómenos que realizamos este día, el fenómeno de reflexión y el fenómeno de refracción. Y para el día viernes estaremos abordando el tema de otro tipo de espejos. Lo que estamos viendo aquí básicamente son espejos que se conocen como planos en el fenómeno de reflexión. Pero bueno, como saben, no son los únicos tipos de espejos que se pueden ocupar, sino, ¿cómo se llama? Tenemos lo que se conoce como espejos mm, con perfil esférico o parabólico. Entonces, bueno, ahí vamos a estar checando algunas cosas al respecto. Bien, jóvenes, pues bueno, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan todos un excelente día. Profe. Y sobre el comentario, revisen por favor, ya hice observaciones sobre los registros de los dispositivos.